Cosmos. Un viaje personal. La armonía de los mundos. Hay dos formas de ver las estrellas: como realmente son y como quisiéramos que fueran. Estas son las Pléyades, un grupo de estrellas jóvenes que, según los astrónomos, abandonan su cuna estelar de gas y polvo. Esta es la nebulosa del Cangrejo, una tumba en la que se dispersan el gas y el polvo. Dentro de ella hay un púlsar agonizante. Las Pléyades y la nebulosa del Cangrejo están en una constelación denominada por los astrólogos Tauro, el toro. Creían que tenía influencia en nuestra vida. Los astrónomos dicen que Saturno es un inmenso globo de hidrógeno y helio con un anillo de bolas de nieve de 50.000 kilómetros de ancho, y que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta de quizás 1.000.000 de años. Para la astrología, los planetas afectan nuestro carácter y destino. Júpiter representa el porte real y la actitud amable, y Saturno, el enterrador, fomenta la duda, la sospecha y la maldad. Para los astrónomos, Marte es tan real como la Tierra, un mundo por explorar. Para los astrólogos, Marte es el guerrero que instiga a la pelea y la destrucción. Hoy, la astronomía y la astrología son muy distintas. Pero durante casi toda la historia, una era parte de la otra, hasta que la astronomía escapó de la astrología. Esta separación se originó a partir de Johannes Kepler, quien desmitificó el cielo al descubrir una fuerza física en el movimiento planetario. Fue el primer astrofísico y el último científico astrólogo. Los fundamentos de la astrología se desmoronaron hace 300 años, pero hoy la astrología aún es tomada en serio por muchos. ¿Han notado lo fácil que es hallar revistas sobre astrología? Casi toda la prensa de Estados Unidos tiene su columna de astrología diaria, pero casi ninguno tiene ni una columna de astronomía semanal. Usamos términos astrológicos y leemos el horóscopo por la mañana. La astrología está presente incluso en el idioma. Tomemos la palabra desastre. Proviene del griego mala estrella. Los italianos creían que la influencia de los astros causaba un mal. Fue el origen de la palabra influenza. Los signos zodiacales usados por los astrólogos adornan incluso esta estatua de Prometeo en Nueva York. Prometeo robó el fuego a los dioses. ¿Qué es todo esto de la astrología? Fundamentalmente, se basa en que al nacer, la posición de los planetas influirá en nuestro futuro. Hace unos miles de años, se creía que el movimiento planetario determinaba el destino de reyes, dinastías e imperios. Los astrólogos estudiaban el movimiento de los planetas y se preguntaban qué había pasado la última vez que, por ejemplo, Venus amaneció en Aries. Quizá volviera a ocurrir lo mismo. Era algo delicado y peligroso.
Los astrólogos eran empleados solo por el Estado. En muchos países era una ofensa capital leer los presagios del cielo si no se era astrólogo oficial. ¿Por qué? El hecho de predecir la caída del régimen lo podía hundir. Los astrólogos chinos de la corte que no acertaban eran ejecutados. Otros falseaban los datos para que siempre reflejaran lo sucedido. La astrología se desarrolló con una mezcla de observaciones cuidadosas, matemáticas y archivo de datos con pensamientos confusos y mentiras piadosas. Aún así, la astrología sobrevivió y floreció. ¿Por qué? Porque parecía dar un sentido cósmico a lo cotidiano. Satisfacía el deseo de sentir un contacto directo con el universo. Pero sugiere un fatalismo peligroso. Si somos controlados por señales celestiales, ¿para qué intentar cambiar las cosas? Miren esto. Dos periódicos de la misma ciudad y el mismo día. Veamos la sección astrológica. Si yo fuera Libra, nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, según el New York Post, transigir le desahogará. Quizás, es un poco vago. Según el New York Daily News, exíjase más. También es vago y bastante distinto. Es interesante. Estas predicciones no son tales. Son consejos, pues no dicen qué sucederá. Son deliberadamente vagos para que se apliquen a todos y se contradicen entre sí. La astrología puede ponerse a prueba con los mellizos. Hay muchos casos así. Un hermano muere joven, por ejemplo, en un accidente o alcanzado por un rayo, y el otro llega a una próspera vejez. Supongamos que fuera yo. Mi mellizo y yo nacimos en el mismo lugar con diferencia de minutos. La posición planetaria era la misma. Si la astrología fuera válida, ¿cómo nuestros destinos fueron tan distintos? Los astrólogos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre el horóscopo. En sus pruebas no pueden predecir el carácter y el destino si solo tienen los datos del nacimiento. Además, ¿cómo podría funcionar? ¿Cómo me puede afectar Marte al momento de nacer, entonces o ahora? Nací en una habitación cerrada. No llegaba la luz de Marte. Su única influencia pudo ser la gravedad. Pero la influencia del médico fue mayor que la de Marte. Marte es más grande, pero el médico estaba más cerca. El deseo de tener un vínculo con el cosmos refleja una profunda realidad. Existe un vínculo, pero no es trivial, como lo plantea la pseudociencia de la astrología, sino más profundo. Nuestro pequeño planeta sí recibe influencia de una estrella. El Sol nos da calor, rige el clima. Es el sustento de todo lo vivo. Hace 4.000 millones de años hizo nacer la vida en la Tierra. Pero este Sol es solo uno en 1.000 millones de billones de estrellas dentro del universo observable. Y todos esos innumerables soles obedecen leyes naturales, algunas de las cuales ya conocemos. ¿Cómo descubrimos que existen tales leyes? Si viviéramos en un planeta en el que nada cambiara, no habría mucho por hacer, nada que resolver. No habría impulso para la ciencia. Si viviéramos en un mundo impredecible, con cambios aleatorios o complejos, no podríamos resolver nada. Allí tampoco habría ciencia. Pero vivimos en un mundo intermedio,
cambiante, pero dentro de ciertos patrones, reglas que llamamos leyes de la naturaleza. Si lanzo algo al aire, caerá seguro. Si el sol se oculta por el oeste, al día siguiente siempre vuelve a salir por el este. Así es posible descifrar cosas. Puede haber ciencia y así mejorar nuestra vida. Somos buenos para entender el mundo. Siempre lo fuimos. Pudimos cazar o encender un fuego porque pudimos descifrar algo. Hubo un tiempo, antes de la televisión, del cine, de la radio, de los libros, en el que transcurrió la mayor parte de la existencia humana. Cuando el fuego del campamento se acababa en la noche sin luna, mirábamos las estrellas. El cielo nocturno es interesante. Tiene patrones y se pueden observar figuras. Es muy fácil reconocer una constelación boreal llamada en Estados Unidos el Gran Cucharón. Los franceses la llaman la casserole, la cacerola. A los ingleses del medievo, la misma constelación les recordaba a un simple arado de madera. Los antiguos chinos eran más sofisticados. Para ellos, estas estrellas llevaban al burócrata celestial en su viaje por el cielo, sentado en nubes y acompañado por sus esperanzados solicitantes. Para la Europa nórdica era el carro de Carlos, o la carreta. Una carreta medieval. Otras culturas las veían como parte de algo más grande, la cola de un gran oso. Lo que para griegos e indios americanos era el asa del cucharón. Pero la interpretación más imaginativa fue la del antiguo Egipto. La procesión de un toro y un hombre reclinado, seguidos por un hipopótamo con un cocodrilo en su dorso. ¿Qué diversidad de imágenes veían estas culturas en una sola constelación? Lo mismo se aplica al resto de constelaciones. Algunos creen que estas cosas existen en el cielo, pero surgen de nuestra imaginación. Fuimos cazadores, así que vimos perros, leones y mujeres en el cielo. Es decir, vimos lo que nos interesaba. Ante el cielo boreal, los marinos europeos del siglo XVII vieron cosas de su época. Microscopios y telescopios, brújulas y popas de barcos. Si las constelaciones se hubieran bautizado en el siglo XX, creo que habría neveras y bicicletas, estrellas de rock e incluso nubes atómicas. Las nuevas esperanzas y miedos humanos puestos en las estrellas. Pero hay algo más que imágenes en las estrellas. Por ejemplo, las estrellas salen por el este y se ocultan por el oeste. Les lleva una noche cruzar el cielo si lo hacen por lo alto. Hay distintas constelaciones según la estación. Por ejemplo, aparecen las mismas en el inicio del otoño. Una nueva constelación, nunca vista antes, jamás aparece por el este. Existe una regularidad, una permanencia, una previsión estelar. Actúan de forma casi tranquilizadora.
El regreso del Sol, tras un eclipse total, el alba, luego de la perturbadora oscuridad nocturna, y la luna creciente, después de la luna nueva, era para nuestros ancestros la posibilidad de vencer la muerte. Los cielos eran una metáfora sobre la inmortalidad. Hace casi 1000 años, en el sudoeste de Estados Unidos, los Anasazi erigieron un observatorio astronómico para marcar el día más largo del año. El alba de ese día debió de ser un acontecimiento alegre, una celebración de la generosidad solar. Hicieron este calendario para que el sol penetrara por una ventana e ingresara en un nicho solo ese día. Esa precisión es un triunfo de la inteligencia humana. Sobrevive a sus creadores. Hoy es un lugar solitario. Los Anasazi ya no existen. Predijeron los cambios de estación, pero no pudieron predecir el cambio de clima y la falta de lluvia. Su templo sigue recibiendo al sol durante el solsticio estival. Me imagino a los Anasazi reunidos y sentados en estos bancos cada 21 de junio, vestidos especialmente para celebrar el poder del sol. Hay 28 nichos superiores que podrían representar los días que tarda la luna en reaparecer en la misma constelación. Este pueblo prestaba mucha atención al sol, la luna y las estrellas. Otras obras basadas en ideas similares pueden hallarse en Angkor Wat, en Camboya, Stonehenge, Inglaterra, Abu Simbel, en Egipto, Chichén Itzá, en México, y las grandes llanuras de Estados Unidos. ¿Por qué pueblos de todo el mundo se han esforzado en aprender astronomía? Predecir las estaciones era literalmente una cuestión de vida o muerte. Cazábamos antílopes o búfalos, cuyas migraciones cambiaban según la estación. Las frutas podían recogerse solo en cierto momento. Al inventar la agricultura, hubo que sembrar y cosechar en las estaciones correctas. Las reuniones anuales de los pueblos nómadas se fijaban para cierta fecha. Algunos calendarios pueden haberse debido al azar. Por ejemplo, la alineación accidental de una ventana y un nicho. Pero hay otras obras muy distintas. Solo las ruinas secas de las ciudades Anasazi sobrevivieron al tiempo. No muy lejos, en un lugar casi inaccesible, hay otro indicador de solsticios. Su objetivo es singular e inequívoco. El orden de 3 losas verticales permite que un haz de sol atraviese el centro de una espiral al mediodía del día más largo del año. El viento ruge en los cañones del sudoeste de Estados Unidos y solo estamos nosotros para oírlo. Recuerda a 40.000 generaciones de seres inteligentes que nos precedieron, de los que no sabemos casi nada y que fueron la base de nuestra sociedad.
Tras el crepúsculo, nuestros ancestros notaron que algunas estrellas no estaban fijas con respecto al patrón de las constelaciones. 5 de ellas avanzaban lentamente por el cielo y luego retrocedían unos meses, volviendo a avanzar, como si no se decidieran. Los llamamos planetas, del griego errantes, y presentaban un profundo misterio. Primero se creyó que eran seres vivos. Si no, ¿cómo explicar su extraña conducta espiral? Luego se creyó que eran dioses, y más tarde, influencias astrológicas incorpóreas. La única solución a este misterio es que los planetas son mundos. La Tierra es uno de ellos, y todos giran alrededor del Sol, de acuerdo con leyes precisas. Este descubrimiento nos condujo a nuestra civilización moderna. Juntas, la imaginación y la observación describieron exactamente el sistema solar. Solo entonces se pudo contestar la pregunta fundamental, la raíz de la ciencia moderna. ¿Cómo funciona todo? Hace 2000 años ni la pregunta se habría planteado. La idea imperante era de Claudio Ptolomeo, un astrónomo y preeminente astrólogo alejandrino. Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y planetas como Marte giraban alrededor de la Tierra. Algo muy natural. La Tierra parece firme, sólida, inmóvil, y los cuerpos celestes salen y se ocultan diariamente. Pero ¿cómo explicar el movimiento rizado de planetas como Marte? Esta máquina muestra el modelo de Ptolomeo. Los planetas giraban alrededor de la Tierra, unidos a esferas de cristal. Esa unión no era directa, sino a través de una rueda excéntrica. La esfera gira, la rueda rota, y visto desde la Tierra, Marte hace su rizo. Este modelo predecía razonablemente el movimiento planetario. Una buena predicción si se considera los equipos de medida que había en tiempos de Ptolomeo e incluso en tiempos posteriores. Apoyado por la Iglesia durante el medievo, el modelo de Ptolomeo impidió que la astronomía avanzara durante 1500 años. En 1543, una explicación muy diferente sobre el movimiento aparente de los planetas fue publicada por un clérigo polaco, Nicolás Copérnico. Lo más audaz fue proponer que el Sol era el centro. La Tierra fue degradada. Era solo un planeta más. El movimiento rizado era la Tierra adelantándose a Marte. Desde el punto de vista de la Tierra, Marte retrocede levemente y luego retoma su dirección original. Este modelo era, por lo menos, tan bueno como el de Ptolomeo, pero molestó a mucha gente. La Iglesia Católica colocó a Copérnico en su lista de libros prohibidos. Así describió Martín Lutero a Copérnico: la gente escucha a un astrólogo advenedizo. Este necio desea trastocar la ciencia de la astronomía. Se cierran las comillas. El enfrentamiento entre las dos visiones del cosmos, con su centro en la Tierra o en el Sol, llegó a su cúspide con un hombre que, como Ptolomeo, era astrónomo y astrólogo. Era una época en que el espíritu y la mente eran prisioneros. Se imaginaba que ángeles, demonios y esferas de cristal habitaban el cielo. La ciencia no conocía las leyes físicas que rigen la naturaleza. Pero una lucha audaz y solitaria fue la chispa de la revolución científica moderna. Johannes Kepler nació en Alemania en 1571.
Fue enviado al seminario protestante de Maulbronn para hacerse clérigo. Era una vida estricta y disciplinada, con largos días de oración y estudio. Era la época de la Reforma. Maulbronn era un campo de entrenamiento ideológico y educativo para jóvenes protestantes contra el catolicismo romano. No tenían seguridad ni comodidad para un niño tan sensible. Era inteligente y lo sabía. Esto, junto con su obstinación y su feroz independencia, lo aislaron del resto de los chicos. En 2 años, Kepler hizo pocos amigos en Maulbronn. Se mantuvo aislado, abstraído en sus pensamientos centrados en su indignidad ante Dios. Creía que no alcanzaría la salvación. Pero para él, Dios era más que un castigo. Era también el poder creador del universo. Su curiosidad acerca de Dios fue mayor que su temor. Quería conocer el plan de Dios para el mundo. Deseaba leer la mente de Dios. Fue su obsesión y la inspiración de todos sus grandes logros. Así, él y Europa se alejaron del claustro del pensamiento medieval. En lugares como Maulbronn aún resonaba el débil eco de la antigüedad. Aquí, además de teología, Kepler aprendió griego y latín, música y matemática. En la geometría vislumbró la perfección. Más tarde escribió: la geometría preexistió a la creación. Es coeterna con la mente de Dios. La geometría dio a Dios un modelo para la creación. La geometría es Dios mismo. Pero el mundo real estaba lejos de la perfección. Era acosado por el temor, la peste, el hambre y la guerra. La superstición era la panacea de los desvalidos. Una sola cosa parecía cierta: las estrellas. Se recordaba que el astrólogo Ptolomeo y el sabio Pitágoras enseñaron que el cielo era armonioso e inmutable. Ptolomeo había sostenido que los movimientos planetarios eran augurios para nosotros. ¿Fueron Marte y Venus quienes hicieron de su padre un mercenario que lo abandonó? ¿Fue una desafortunada conjunción la que hizo que su madre fuera una mujer alborotadora? Si existía la predestinación astral, quizás había patrones ocultos bajo el impredecible caos cotidiano. Patrones constantes como las estrellas. Pero ¿cómo descubrirlos? ¿Por dónde empezar?
Si Dios había ideado el mundo, ¿no había que empezar estudiando la realidad física? ¿Acaso la creación no era una expresión de la armonía en la mente de Dios? El libro de la naturaleza esperó 1500 años a que alguien lo leyera. En 1589, Kepler dejó Maulbronn para estudiar en la Universidad de Tübingen. Fue una liberación estar en la corriente de intelectuales de su tiempo. Un maestro le reveló la hipótesis de Copérnico. Kepler valoraba a esta estudiosa comunidad urbana. Aquí, al fin, su talento fue reconocido. Tras Tübingen, Kepler no fue ordenado. Para su sorpresa, lo convocaron de Graz, Austria, para enseñar matemáticas. Kepler no era muy buen maestro. En su primer año tuvo solo un puñado de alumnos. El año siguiente, ninguno. Mascullaba, divagaba, a veces era incomprensible. Le perturbaba el clamor de especulaciones y asociaciones que rondaban en su cabeza. Una tarde estival, cuando todos anhelaban el recreo, recibió una revelación radical que alteraría el futuro de la astronomía y del mundo. Solo se conocían 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler se preguntaba, ¿por qué solo 6 planetas? ¿Por qué no 20 o 100 planetas? ¿Y por qué ese espacio entre sus órbitas? Nunca nadie había hecho esas preguntas. Durante su clase de astrología, Kepler dibujó en el círculo zodiacal un triángulo equilátero. Por accidente notó que un círculo menor dentro del triángulo mantenía la misma relación con el círculo externo que las órbitas de Júpiter y Saturno entre sí. ¿Podría usarse esa geometría para otras órbitas? Kepler recordó los sólidos perfectos de Pitágoras. De todas las figuras tridimensionales posibles, solo 5 tenían lados que eran polígonos regulares. Creyó que los 2 números se relacionaban, que había 6 planetas porque solo había 5 sólidos regulares. Dentro de esos sólidos perfectos, encajados uno dentro de otro, creyó hallar el soporte invisible de las esferas de los 6 planetas. Esta relación entre geometría y astronomía solo admitía una explicación: la mano de Dios, el matemático. El placer que me provocó este descubrimiento es inenarrable, decía. Ya no me desalentaba al trabajar. Dediqué mis días al trabajo matemático para ver si mi hipótesis coincidía con Copérnico o si mi alegría se desvanecía en el aire. A pesar del esfuerzo, los sólidos y las órbitas planetarias no encajaban bien. ¿Por qué no? Porque estaba equivocado.
El tamaño real de las órbitas no tiene nada que ver con los 5 sólidos, como lo mostró el descubrimiento de Urano, Plutón y Neptuno. Pero Kepler dedicó el resto de su vida a perseguir a ese fantasma geométrico. No podía abandonarlo ni hacerlo funcionar. Su frustración debió de ser enorme. Al final sostuvo que las observaciones planetarias eran las inexactas y no su modelo de sólidos. Solo un hombre tenía observaciones más precisas. Era Tycho Brahe, quien casualmente acababa de invitar a Kepler. Kepler desconfiaba, pero no tenía otra opción. En 1598, una ola de opresión cubrió Graz. Era liderada por el archiduque local, que prometía restaurar el catolicismo, y en sus propias palabras, prefería un lugar desierto antes que tener herejes. La escuela de Kepler cerró. Se prohibieron el culto, los himnos y los libros considerados heréticos. Quien rechazaba el catolicismo pagaba con el 10% de sus bienes y era exiliado so pena de muerte. Kepler eligió el exilio. Nunca aprendí a ser hipócrita. Soy sincero en mi fe. No juego con ella. Fue el primero de una serie de exilios forzados por fanáticos religiosos. Decidió aceptar la invitación de Tycho Brahe. Brahe, un rico noble danés, vivía holgadamente y había sido nombrado matemático imperial en Praga. Kepler dejó Graz con su esposa e hijastra y emprendió un viaje difícil. Su mujer no era feliz. Era una enferma crónica y había perdido 2 hijos. Su matrimonio no funcionaba. Ella no entendía el trabajo de él y despreciaba su profesión. Kepler se debía a su trabajo, y cada tediosa milla lo acercaba al gran Tycho Brahe, cuyas observaciones confirmarían su teoría, según esperaba. Kepler imaginaba a Tycho como un refugio contra el mal. Quería ser un colega valioso del ilustre Tycho, que pasó 35 años dedicado a la medición de un universo ordenado y preciso. Pero Tycho no fue lo que Kepler esperaba. Tycho era un extravagante con una nariz de oro. Perdió la suya en un duelo entre jóvenes matemáticos. Mantenía un entorno circense de asistentes, parientes lejanos y parásitos varios. A Kepler no le interesaba la juerga. Quería los datos de Tycho. Pero Tycho solo le daba migajas de vez en cuando. Decía, Tycho no me permitió compartir su experiencia. Durante la comida solo mencionaba entre una y otra conversación, hoy la cifra de un apogeo planetario. Mañana, los nodos de otro planeta.
Kepler no se adaptaba a este juego, y el clima intrigante ofendía su sentido del decoro. Las burlas crueles de que era objeto lo entristecieron. Opino que Tycho tiene una enorme riqueza, pero no la utiliza correctamente. Tycho posee las mejores observaciones y tiene colaboradores. Solo le falta el arquitecto que haga uso de todo esto. Tycho no podía convertir los datos en una teoría coherente del sistema solar. Sabía que necesitaba al brillante Kepler. ¿Daría la obra de una vida a un rival en potencia? Eso era inconcebible. Tycho era el mejor observador y Kepler el mayor teórico. Por separado, no lograrían la síntesis que ambos sabían que era posible. El origen de la ciencia moderna, fruto de la observación y la teoría, estuvo en peligro por su desconfianza mutua. Pelearon y se reconciliaron repetidamente, hasta que pocos meses después, Tycho murió por su habitual exceso de comida y bebida. Kepler le escribió a un amigo. En su última noche de lento delirio, repitió una y otra vez estas palabras como quien compone un poema. Dejadme creer que no viví en vano. Dejadme creer que no viví en vano. Y no vivió en vano. Tras la muerte de Tycho, Kepler consiguió que su reticente familia le diera las observaciones. Datos sobre el movimiento aparente de Marte a través de las constelaciones obtenidos en un lapso de varios años. Los datos de las últimas décadas, aun siendo previos al telescopio, eran los datos más exactos obtenidos hasta entonces. Kepler trabajó con apasionada intensidad para entender los datos de Tycho. ¿Qué movimientos reales de la Tierra y Marte alrededor del Sol podrían explicar con precisión el movimiento aparente de Marte visto desde aquí? ¿Y por qué Marte? Tycho le dijo a Kepler que ese movimiento aparente era difícil de conciliar con una órbita circular. Tras años de cálculos, creyó encontrar los valores de una órbita circular marciana que coincidiera con 10 de las observaciones de Tycho, con 2 minutos de arco de margen. En un grado angular hay 60 minutos de arco y, por supuesto, 90 grados desde el horizonte al cenit. Unos pocos minutos de arco son muy difíciles de medir, sobre todo sin telescopio. Pero la alegría de Kepler duró poco. 2 observaciones de Tycho eran incompatibles con una diferencia de 8 minutos de arco. Kepler escribió: si pudiera ignorar los 8 minutos, adaptaría mi hipótesis. Pero como no puedo ignorarlos, esos 8 minutos conducen a una reforma total de la astronomía.
La diferencia entre la órbita circular y la real de Marte solo podía hacerse con cálculos exactos y una audaz aceptación de los hechos. A Kepler le enfadó sumamente el tener que abandonar la órbita circular. Puso en duda su fe en Dios como creador de la geometría celestial. Decía: limpié el establo de la astronomía de círculos y espirales y solo se quedó con una carreta de estiércol. Probó con curvas ovaladas, calculó y al cometer errores aritméticos se alejó de la solución correcta. Meses después, desesperado, probó con la fórmula de la elipse. La elipse coincidía maravillosamente con los datos de Tycho. En esta órbita, el Sol no está en el centro. Está descentrado en un foco de la elipse. Cuando un planeta está más lejos del Sol, avanza más lentamente. Cuando se acerca, avanza más rápido. Por eso decimos que los planetas caen siempre hacia el Sol, pero nunca lo alcanzan. La primera ley de Kepler es simplemente: un planeta se mueve en una elipse con el Sol en uno de sus focos. Al moverse el planeta, barre en un cierto lapso de tiempo una zona imaginaria en forma de cuña. Cuando está lejos, la zona es larga y fina. Cuando se acerca al Sol, es corta y ancha. A pesar de las formas distintas, Kepler descubrió que ambas áreas eran iguales. Así pudo describir el cambio de velocidad planetario en relación a su distancia al Sol. Por primera vez, se podía predecir dónde estaría un planeta con una ley simple e invariable. La segunda ley de Kepler es: un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Estas dos primeras leyes de Kepler podrían parecer algo remotas y abstractas. Los planetas se mueven en elipses y barren áreas iguales en tiempo igual. ¿Y qué? Es más fácil entender el movimiento circular. Tenderíamos a pensar que son meros juegos matemáticos lejanos a nuestra vida cotidiana. Pero son las leyes que obedece nuestro planeta, mientras que, adheridos a la Tierra por la gravedad, nos lanzamos al espacio. Nos movemos de acuerdo con leyes naturales que Kepler descubrió. Al lanzar naves espaciales, al observar estrellas dobles, al examinar galaxias distantes, vemos que todo el universo se rige por las leyes de Kepler. Años después, Kepler llegó a su tercera ley de movimiento planetario. Trata de la relación entre el movimiento de varios planetas, que es el correcto engranaje del sistema solar. Descubrió una relación matemática entre el tamaño orbital y la velocidad media del planeta. Confirmó que había una fuerza solar que impulsaba a los planetas. Una fuerza más poderosa en el interior y más débil en el exterior. Newton luego la identificó como fuerza de la gravedad. Respondiendo a la pregunta fundamental: ¿qué hace moverse a los planetas? La tercera ley de Kepler afirma que los cuadrados de los períodos de los planetas, o sea, el tiempo que lleva a completar una órbita, son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Cuanto más lejos del Sol, más lento el movimiento, de acuerdo con una ley matemática precisa. Kepler fue el primer humano en entender correcta y cuantitativamente el movimiento planetario y cómo funciona el sistema solar.
El hombre que buscaba la armonía del cosmos vivió en una época de discordia en la Tierra. Justo 8 días después de descubrir la tercera ley, ocurrió un incidente que desató la Guerra de los 30 años. La guerra arruinó la vida de millones de seres. Kepler perdió a su esposa e hijo en una epidemia traída por las tropas. Su mecenas real fue depuesto y Kepler fue excomulgado de la Iglesia luterana por su independencia inflexible en materia de fe. Nuevamente, fue un refugiado. El conflicto, calificado de santo por ambos bandos, fue la explotación del fanatismo por parte de los ambiciosos de poder. Se introdujo el saqueo organizado para mantener a las tropas. Los devastados europeos permanecían inermes mientras sus rejas y podadoras se fundían para hacer espadas y lanzas. Los rumores y la paranoia cundían en el campo, afectando a los más indefensos. Entre las víctimas estaban las ancianas solitarias, acusadas de brujería. A la madre de Kepler se la llevaron durante la noche en una cesta de ropa. Tras 6 años de incesante esfuerzo, Kepler pudo salvarla. En la ciudad natal de Kepler, cada año se arrestaba, torturaba y mataba a 3 mujeres acusadas de ser brujas entre 1615 y 1629. Katarina Kepler era una anciana pendenciera. Sus peleas molestaban a la nobleza local y vendía drogas. El pobre Kepler creía que él había contribuido al arresto de su madre, involuntariamente, al escribir una obra de ciencia ficción. Pretendía explicar y popularizar la ciencia. La obra se llamaba Somnium, el sueño. Imaginó un viaje a la Luna con viajeros que desde allí observaban el lento giro del bello planeta Tierra. El cargo de brujería se basaba en que en sus sueños Kepler usaba el hechizo de su madre para viajar. Pero realmente creía que un día los humanos lanzarían naves con velas adaptadas a la brisa celestial, con exploradores que no temerían la vastedad espacial. Imaginaba montañas, valles, cráteres, clima y posibles habitantes de la Luna. Hasta Kepler, la astronomía tuvo poca relación con la realidad física. Pero él introdujo la idea de que una fuerza física movía a los planetas en sus órbitas. Fue el primero en combinar la imaginación con mediciones precisas para salir al cosmos. Y esto lo cambió todo. La fusión de hechos y sueños abrió el camino a las estrellas. De niño, Kepler había sido cautivado por una visión del esplendor cósmico, por la armonía de los mundos
que buscó incansablemente toda su vida. No halló la armonía en este mundo, pero sus 3 leyes representan la armonía real de los mundos. A Kepler solo le interesaba la búsqueda de un cosmos basado en los sólidos perfectos. Un sistema cósmico que solo existió en su mente. Sin embargo, en su obra aparecen leyes que atañen a toda la naturaleza. Reglas que se aplican a la tierra y a los cielos. Podemos encontrar una resonancia, una armonía entre lo que pensamos y cómo funciona el mundo. Al descubrir que su creencia no coincidía con las observaciones, aceptó los desagradables hechos. Prefirió la dura verdad a sus más queridas ilusiones. That is the heart of science.